El texto que vamos a cubrir esta mañana, es Efesios 2, 8 y 9, pero para contexto vamos a leer Efesios 2, 1 al 10. Si se pueden poner de pie y cuando estén ahí, digan amén. El libro de Efesios en el Nuevo Testamento de la Biblia fue escrito por el apóstol Pablo y estaba dirigido a la iglesia de Efeso, que era una comunidad de creyentes cristianos nuevos en la antigua ciudad de Éfeso. Leemos. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él a nosotros resucitó, y con Él a nosotros sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Por ellos son bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Amén. Oremos. Santo Padre, gracias por este día. Gracias, Dios, por tu palabra. Dios, ayúdanos esta mañana a tener la mente clara. Úsame, Dios, hoy como una herramienta para ti, para compartir tu palabra. Que lo que salga de mi boca sea para edificación tuya, para tu gloria, Dios, y para nosotros poder entender quién tú eres más, y especialmente te diga como ocurrimos lo que es la fe, que nos deje un mejor entendimiento de la fe que procede de ti. Te damos gracias por todo esto en santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a seguir en nuestro segundo punto, que es sola fide, que el hermano, el pastor, lo empezó la semana pasada. Y quiero dar un repaso breve de sola escritura, que aparte de la palabra viviente y divina, no hay salvación. Amén. Redención, conocimiento de quién es Jesús, y que no hay fe aparte de la obra de Dios. La semana pasada el pastor cubrió sola escritura, que significa sola escritura, que es el fundamento de todo. Sin la Sagrada Escritura, la Biblia, no tenemos esperanza ni claridad. Esta semana cubriremos sola fide. Las siguientes semanas cubriremos sola gratia, luego solo Cristo, luego solo Deo gloria. Este mes cubrimos los 5 solas de la Reforma, recordando que en la Iglesia Reformada celebramos el 31 de octubre como el día de la Reforma, no Halloween. Bien. Tengo 3 puntos que quiero cubrir con ustedes esta mañana, y vamos a estar en Efesios 2, 8 y 9, se pueden ir ahí. Vamos a cubrir diferentes versículos esta mañana, quizá pueden mantener un dedo en Efesios 2, pero los 3 puntos son: la verdadera fe es el vehículo a la salvación. La verdadera fe es el vehículo de la salvación. Segundo punto, la verdadera fe es un regalo de Dios. Y el tercer punto, la verdadera fe no produce vanagloria. Ahora empezamos con nuestro primer punto. Efesios 2, versículo 8. Y voy a leer el texto otra vez para contexto. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a cubrir el primer pedacito de Efesios 2:8, que lo llamo A, que es porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pregunta, ¿por qué somos salvos por gracia? Porque Dios es el origen de toda gracia. Amén. Ok, vayan conmigo a Efesios capítulo 4. Vamos a cubrir unos cuantos versículos esta mañana, pónganse su tenis de la Biblia, manténgase, bueno, vamos a estar principalmente en Efesios 2, pero voy a cubrir diferentes versículos. Efesios 4, versículo 7. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora vayan conmigo a Santiago 1:17. Santiago 1:17. La epístola de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia se atribuye tradicionalmente a Santiago, que se cree que era hermano de Jesús. A menudo se le conoce como Santiago el Justo o Santiago el Menor. ¿Estamos ahí? Amén. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea, aquí entendemos que todo don, toda dádiva viene de ¿dónde? De Dios. ¿Ok? Amén. Ahora, ¿por qué somos salvos por gracia? Le pongo otra vez. Segundo punto. Todo cristiano solo es salvo por la gracia de Dios. Amén. Ok, vamos a ir ahora a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y vamos a leer del 13 al 16. El texto principal es el 16, pero quiero leer del 13 al 16 para contexto. Ok, amén. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahora vayan a Romanos 3. Estamos entendiendo que la gracia que viene de Dios, y a través de esa gracia que viene la fe de Dios. Amén. Amén. Ok. Romanos 3. Vamos a leer el versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Aquí Pablo nos está diciendo que no es por obras. No recibimos nada de Dios por nuestras propias obras, porque nuestras obras, los ojos de Dios son sucias, ¿sabe? Tiene que ser por la obra de Jesucristo. Juan Calvino dijo, un hombre será justificado por la fe cuando esté excluido de la justicia de las obras. Por la fe se aferre a la justicia de Cristo y revestido de ella, aparezca ante los ojos de Dios no como un pecador, sino como un justo. Así simplemente interpretamos la justificación como la aceptación con que Dios nos recibe en su favor, como si fuéramos justos, y decimos que esta justificación consiste en el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo, entendiendo que cuando somos salvos estamos revestidos en la justicia de Jesucristo. Amén. Porque nuestra propia justicia en los ojos de Dios, para Él no vale nada. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una fe bíblica? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 11, que es una parte de Hebreos que sé que muchos conocen, que habla sobre la fe, el capítulo entero. Lo que vamos a leer es Hebreos 11, el 1 y el 2.
Cuando tenga ahí, dígame amén. Amén. Gracias, hermano. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Hebreos 11 nos describe una fe bíblica demostrada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí en el 11 habla sobre la certeza y la convicción. La fe verdadera no se basa en evidencia empírica, por ejemplo, algo que se puede probar. La fe no se puede probar, sino en la seguridad divina y es un regalo de Dios, como dice en Efesios 2:8. La fe aquí descrita implica la convicción más sólida posible, la seguridad presente dada por Dios de una realidad futura. Nosotros no podemos tocar la fe, no podemos cogerla, meternos en el bolsillo, llevarnos a nuestra casa. La fe viene de Dios y a través de nuestra vida esa fe se va a demostrar en cómo vivimos. ¿Okay? Aunque en esta primera parte, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Sale una pregunta. ¿Nunca has tenido una convicción sobre algo en tu vida? Un ejemplo. Tienes una cuenta de retiro que es la mejor y estás convencido que seguirá aumentando, aunque no podrás ver las ganancias por muchos años, aunque la economía hoy, ¿sabes?, no está creciendo como debe crecer. Pero es algo que nosotros cuando tenemos un de retiro no vemos cómo crece, pero sabemos que, bueno, si van según los intereses, como esperamos, va a seguir creciendo. La fe es así, no lo vemos, pero va a seguir creciendo. La fe que viene de Dios es nuestro vehículo a los medios de gracia y una vida caminando en Cristo. La fe bíblica sobre la cual en Efesios 2:8 y Hebreos 11:1 y 2 encontramos es igual, porque esa fe que viene por gracia de Dios no se ve, pero los resultados se ven ahora y en el futuro a través de los medios de gracia. Ahora vamos a ir al segundo punto. La verdadera fe es un regalo de Dios. La verdadera fe es un regalo de Dios. Voy a leer Efesios 8 y 9 otra vez. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y ahora vamos a cubrir en Efesios 2:8b, el segundo pedacito que dice, pues es don de Dios, que es don de Dios. Martín Lutero enfatizó en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es obra vuestra, sino que es don de Dios. Lutero destacó la importancia de la fe y la gracia de Dios en el proceso de salvación, enfatizando que no es algo que las personas pueden ganar con sus propios esfuerzos, sino que es un regalo de Dios. So, tenemos que entender que todo lo que recibimos, especialmente la fe, viene de Dios. Uno no puede decir, bueno, yo tengo, como en muchas iglesias hablan, tiene que tener más fe. Y para tener más fe tiene que dar más dinero, o tiene que creer más, o tiene que hacer ciertas obras. Nosotros sabemos que la fe, ese pedacito de fe que Dios nos da, que es igual para todo el mundo, viene de Dios. No es algo que nosotros mismos podemos, conseguir. Ahora, ¿por qué tiene que ser un regalo? Porque la salvación y todo bueno proviene solo de Dios. Amén. Ok, vayan conmigo a Juan capítulo 4 y vamos a estar leyendo el versículo 10. Juan 4, versículo 10. Cuando tenga ahí, díganme amén. Amén. Ok, muy bien. Y aquí, un poquito de contexto. Esto cuando Jesucristo estaba hablando en el pozo con la señora de Samaria, que se encontró con ella, empezó a hacerle preguntas a ella y le dijo a ella, más o menos, lo que ella estaba haciendo en su vida, los esposos que tenía, que el hombre que tenía en ese momento no es su esposo. Pero vamos a leerlo, versículo 10. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. El pastor
Con permiso, John MacArthur comenta sobre este versículo. Yahweh condena a los judíos desobedientes por rechazarlo a él, la fuente de agua viva. Los profetas del Antiguo Testamento esperaban un tiempo en que las aguas vivas fluyeran de Jerusalén. La metáfora del Antiguo Testamento hablaba del conocimiento de Dios y su gracia, que proporciona limpieza, del conocimiento de Dios y su gracia, que proporciona limpieza, vida espiritual y el poder transformador del Espíritu Santo. Jesús usó la necesidad de agua física de la mujer para sustentar la vida en Jesús usó la necesidad de agua física de la mujer para sustentar la vida en esta región árida a fin de servir como lección objetiva de su necesidad de transformación espiritual. Ahí le estaba preguntando, ¿cómo tú vas a sacar el agua del pozo? No hay nadie aquí para ayudarte. Y le dice, yo soy la fuente de agua viva. Y ahí dice, dame esa fuente de agua viva. Okay. Salmo 62:1, no tienen que ir ahí. Dice, en Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Amén. Amén. ¿Y por qué tiene que ser un regalo? Porque la única forma de recibir algo bueno tuvo que ser por la voluntad de Dios. Amén. Ok, recuerden en Santiago 1:17 que acabamos de leer, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 5, en el versículo 8. El libro de Romanos fue escrito para los judíos cristianos que vivían en Roma en ese tiempo. Estaban siendo perseguidos y Pablo tenía el deseo de ir a visitarlos y animarlos. Pero les escribió esta carta manifestando su deseo de visitarlos. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cada uno de nosotros que estamos en Cristo somos pecadores. No podíamos hacer nada para salvarnos. Jesucristo cogió nuestro pecado sobre su cuerpo. Y aún hoy como cristianos pecamos todavía. Pero sabemos que a través de la gracia de Dios podemos venir ante Él como un padre, con un hijo, y pedirle perdón, y Él nos perdona a nosotros. Amén. Ok. Ahora Romanos 6, el próximo capítulo. 6:23. Es un versículo bien conocido. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora vamos al tercer punto aquí. ¿Por qué tiene que ser un regalo? Porque no nos podemos dar vida a nosotros mismos. Amén. Ahora, cuando nuestro padre y madre, ¿sabe? Juntaron, vieron a un bebé. Pero la vida que estoy hablando aquí es una vida que viene de Dios. Una vida que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Que nosotros mismos no podemos, ¿sabe?, cogerla con nuestras manos. Viene de los cielos. Ahora estamos en Efesios 2. Es 5, pero voy a leer el 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Amén. El teólogo Matthew Henry dice sobre este versículo, todo pecador convertido es un pecador salvo. Amén. Los tales son librados del pecado y de la ira, son llevados a un estado de salvación y tienen el derecho otorgado por gracia a la felicidad eterna. La gracia que los salva es la bondad y el favor gratuito y merecido de Dios. Y merecido, no merecimos nada de Dios. Y Él los salvó, no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Amén. Por medio de la cual vienen a participar de las grandes bendiciones del Evangelio. Y tanto esa fe
como esa salvación sobre la que tiene tanta influencia son don de Dios, los grandes objetos de la fe se dan a conocer por la revelación divina y se vuelven creíbles por el testimonio y la evidencia que Dios nos ha dado. Tenemos que entenderlo otra vez, que es no por obras, sino por fe. Porque hay muchos que pensamos que podemos venir al frente de la iglesia, decir una oración, o pensamos que de nuestra propia voluntad nos podemos salvar. Y que esa fe la podemos coger nosotros mismos. Pero la fe verdadera, como la que estamos cubriendo esta semana, una fe que viene de Dios y solamente de Dios. Okay. Y una ilustración de Efesios 2 dice, podemos pensar, esta ilustración me encantó a mí, podemos pensar en agua fluyendo a través de una manguera, okay, una manguera. El agua es la parte importante, pero se comunica a través de la manguera es la gracia. La gracia no apaga vuestra sed, el agua, la fe, sí. Pero la manguera, que es la gracia de Dios, trae agua al lugar donde tú puedes beneficiarte de ella. La manga, vamos a decir, es la gracia de Dios. A través de esa gracia es que recibimos la fe. Amén. Nunca has recibido un cheque del gobierno inesperado. ¿No? O el banco te llama y dice que encontraron una cuenta tuya que no sabía que la tenía. Y de momento dice, wow, ese dinero yo sabía que tenía ahí, o un cheque que te mandó el gobierno, más dinero para mí, pero fue algo que no esperábamos, ¿verdad? Estás trabajando y de momento te llaman a la oficina y te dice el jefe que tu arduo trabajo merece un bono. Estas son cosas que no merecimos, pero nos dan, en el mundo se nos da. ¿Qué más la fe que viene de Dios? ¿Qué más esa gracia que nos proviene, esa fe? Ok, y nuestro tercer punto, la verdadera fe no produce vanagloria. Ahora quiero hacer un repaso bien rápido de los primeros. El primer punto fue, la verdadera fe es el vehículo a la salvación, que cubrimos en Efesios 2:8, pedazo A, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. El segundo punto fue, la verdadera fe es un regalo de Dios, que cubrimos en Efesios 2:8, la segunda parte que dice, pues es don de Dios. Y ahora vamos a cubrir, la verdadera fe no produce vanagloria. Y esta parte lo cubrimos en Efesios 2:9, que dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué no podemos tomar crédito por nuestra justificación? Piensen en eso. ¿Por qué no podemos tomar crédito? El crédito le pertenece a quién. Amén. Porque la ley ni las obras salvan. Vaya conmigo a Romanos 3:20, por favor. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entendiendo ahí que la ley es lo que nos revela a nosotros nuestros pecados. Por eso fue que Dios le dio los 10 mandamientos a la nación de Israel, para que se conociera el pecado y la necesidad de Dios. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, y vamos a empezar, vamos a leer del 1 al 5. Y cuando lleguen ahí digan, amén, por favor, por favor. Tenemos que entender, si sacan algo de hoy, el entendimiento que nada de nuestras propias obras, nada nos va a dar esa fe que necesitamos.
todo que Dios nos da es por su gracia. La vida que tenemos, ¿sabe? El sol, a poder respirar, la comida, todo viene de Dios. Y todo viene a través de la gracia de Dios. Y sin esa gracia no podemos recibir la fe que viene de Dios. Porque Dios es el que decide quién va a recibir gracia y quién va a recibir fe. Eso vamos en Gálatas 3, en versículo 1. O Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con la fe? Aquí tenemos en el pueblo de Gálatas cristianos que ya habían sido salvos, que vinieron judíos de afuera, que eran cristianos también, pues decían que tenían que seguir la ley, tenían que seguir los sacramentos, tenían que seguir, ¿sabe? La dieta que ellos tenían, y si no seguían eso, que no iban a ser salvos. Y Pablo aquí le está escribiendo a ellos que te presenté el Evangelio, te compartí lo que Dios dice sobre la creencia, y ahora va a dejar que venga otra persona y te diga que no tienes que hacer más cosas, y esas cosas son obras, y sabemos que por las obras no somos salvos. ¿Amén? Okay, tengo una ilustración aquí que yo creo que le va a encantar. El hermano Eddie no está aquí hoy, se lo va a perder. Imagina que acabas de recibir una receta de los mejores 3 leches que jamás se haya elaborado. Es incluso mejor que la que hace el hermano Eddie, y él hace uno bueno. Y tienes que ceñirte a la receta. No puedes cambiar nada o no tendrá ese gran sabor que desea. Entonces piensa que tal vez debería agregar algunas melocotones, tal vez debías agregar un trozo de manzana o añadirle algo que no está en la receta, y eso lo mejorará. ¿Cómo quedaría ese postre después? No iba a ser igual según la receta. Vamos a decir, por ejemplo, que Eddie nos dio la receta. No va a salir como la que él nos presentó a nosotros. El punto es que los Gálatas recibieron la salvación, la fe a través de la gracia de Dios, y ahora los judaizers introducen una nueva receta de salvación. Por eso que es importante, como ocurrió el pastor la semana pasada, tener ese conocimiento de la palabra de Dios, la Escritura. Porque sin la Escritura no hay fe, sin la Escritura no hay salvación, sin la Escritura uno no va a conocer a Dios. Sabemos que la salvación viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Amén? ¿Por qué no podemos tomar crédito por nuestra justificación? Porque Dios no comparte su gloria. Okay. En 1 Corintios 1:29 dice, para que nadie se jacte o se glorie delante de Dios. El puritano John Owen, era un pastor, enfatizó que Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada, en el sentido de disminuir su propia gloria. Creía en la soberanía y gloria absoluta, en el disminuir de Dios. A continuación se presentan algunos puntos que él habla sobre esto, y el primero es, Owen argumentó que Dios es la única fuente y poseedor de la gloria. Amén. Sostuvo que todos los seres y cosas creadas, incluidos los humanos, derivan toda gloria que tienen de Dios. Ningún ser creado puede aumentar la gloria de Dios ni competir con ellas. Amén. Ok, el otro punto. Si bien Owen enfatizó que Dios no comparte su gloria en el sentido de disminuirla, también creía que la gloria de Dios se muestra en la redención de los pecadores.
La salvación de individuales a través de la obra de Cristo en la cruz se ve como una forma en que se magnifica la gloria, la gracia y la gloria de Dios. Owen también habló de la glorificación de los creyentes en el contexto de la gloria de Dios. Un día los cristianos serán glorificados. Amén. Es una esperanza que tenemos nosotros. ¿Sabe? Nunca se le olvide a través de las cosas del día, los trámites, el trabajo, la familia, que un día Jesucristo va a regresar. Y vamos a tener la gloria que Él tiene, el cuerpo que Él tiene, vamos a tener nosotros también. Amén. En resumen, la perspectiva de John Owen sobre la participación de Dios en su gloria se centró en la idea de que la gloria de Dios es única, no disminuida y exclusiva de Él. Amén. Si bien el mundo creado puede reflejar la gloria de Dios, no resta valor ni compite con su gloria divina. La redención y la glorificación de los creyentes se ven como manifestados de la gloria de Dios en lugar de instancias en las que Dios comparte su gloria de una manera que la disminuye. Amén. Pregunta otra vez, ¿por qué no podemos tomar crédito por nuestra justificación? ¿Por qué no podemos tomar crédito? No podemos llamarnos a nosotros mismos. Amén. Vayan conmigo a 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. Y cuando estén ahí, díganme amén. Okay. 2 Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús desde la eternidad. Él fue el que nos llamó a nosotros. Nosotros no nos podemos llamar a nosotros mismos. Amén. Amén. Ahora vayan conmigo a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Viene antes de Timoteo. 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el 11 y el 12 para contexto. Saben además de qué manera los exhortamos, alentábamos e imploramos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Aquí nos dice que Dios es el que nos ha llamado a nosotros. Tenemos que entender eso. Nosotros mismos no nos podemos salvar, nosotros mismos no nos podemos llamar. La fe que viene de Dios es una fe pura que solamente viene de Él, que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Amén. Imagina que estás haciendo un examen en la escuela y de repente la persona que está a su lado te muestra las respuestas a la pregunta. Eso nunca ha pasado a nosotros, ¿verdad? En la escuela alguien te ha enseñado, mira, ¿qué se hace aquí, verdad? Cuando recibes una buena calificación, ¿te la mereces? No, porque cogiste la respuesta de otra persona. Imagina que estás en la universidad y tienes que preparar una tarea. Has estado de fiesta con los amigos sin estudiar y luego es hora de entregar el trabajo. Recurres a ChatGPT, es una aplicación de inteligencia artificial para que lo escriba por ti. ¿Quién recibe los elogios? ¿Ya? En la vida hoy eso pasa mucho. Estás predicando el domingo. ¿Has estudiado, orado y buscado la dirección de Dios? En lugar de tomarle el tiempo para meditar en la palabra, decides tomar el sermón de otra persona, agregarlo un poco y usarlo como si fuera mío. Yo no hice eso hoy, no vayan a pensar eso. Amén. No. No venga un relámpago y me tumbe aquí mismo. Bueno, cuando hacemos esto, no le estamos dando crédito al autor original. Estamos buscando recibir la gloria que le pertenece a otra persona. Estos son ejemplos que quiero darles para que veamos que muchas veces en la vida hacemos cosas y no merecemos la gloria que viene con eso porque solamente viene de Dios.
Y a veces tratamos de hacer cosas que no debemos hacer. Entonces tratamos de decir, bueno, yo lo hice cuando yo no lo hice. Lo mismo ocurre con la justificación. Cuando pensamos que nuestras obras o utilizar el trabajo de otra persona nos justificarán, lo que estamos haciendo no estamos dando la gloria que le corresponde a Dios. La justificación viene por la fe. La fe viene de Dios. Amén. La palabra de Dios, sola escritura que cubrimos la semana pasada, es el único vehículo para la salvación. Es un regalo de Dios. No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, como dice Efesios 2, versículo 9. Aquí lo que quiero que entienda de esto hoy es que la fe viene por oír. No podemos tener fe si no estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que nos apunta a Jesucristo, al Evangelio. Nos enseña lo malos que somos a través de la ley y después nos demuestra el Evangelio, que Jesucristo murió por nosotros. Vayan conmigo a Romanos 3. Como repaso, voy a leer los versículos que cubrimos esta mañana, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos en Romanos 3, 28. Amén. Ok, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Si se recuerdan algo hoy, esto es eso. Que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Amén. Ahora vayan conmigo a Romanos 10. Romanos 10, 17, vamos a leer. Y es un versículo que es muy importante, que nos recordamos muchas veces porque hay personas que creen que no tienen que leer la Biblia o escuchar a alguien enseñar para poder entender lo que dice la palabra de Dios. Y aquí nos dice en Romanos 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Me gustaría animarlos esta mañana como congregación también a los visitantes a recordarle que la verdadera fe, que es parte de la salvación, viene de arriba. No es algo que puedas comprar o heredar ni que puedes obtener de nadie. Hay muchos lugares que le dicen que no tienes suficiente fe cuando algo sale mal o estás enfermo. Muchas veces he oído eso, estás enfermo porque no tienes suficiente fe. Pídele a Dios que te dé más fe. Te dicen que necesitas orar por tener más fe o diezmar más para tener más fe. Hay muchas iglesias que enseñan eso, no ha dado suficiente, tienen que dar más todavía. Esta mañana, la palabra de Dios, esta mañana de la palabra de Dios entendemos que la fe viene de la gracia y que la gracia viene de Dios. Amén. Si estás con nosotros esta mañana y no es cristiano, te animo a que considere lo que se compartió aquí esta mañana. No puedes hacer nada para salvarte de ser indigno ante los ojos de Dios. Dios es justo y no mirará el pecado, porque envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, para que seamos cubiertos por su justicia y que Dios reciba la gloria. Por eso les llamo esta mañana, considera lo que necesitas hacer para ser salvo. Dios nos dice que la salvación viene por su palabra. Los animo e imploro que clamen a Dios. Recuerden, hoy es el día de la salvación. Nosotros no estamos prometidos mañana, no estamos prometidos la próxima hora. Como muchas veces cuando estamos, tocando en puertas, compartiendo el Evangelio con personas, eso es algo que a veces lo dejamos. Usted no sabe si le va a dar un infarto o va a tener un accidente después que nos vayamos nosotros. Arregle cosas con Dios, que nos examinamos nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Si no, tenemos que buscar de Dios. Amén.
Los reformados entendieron, como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, así como puritanos como Owen y otros, que la fe de la que se habla en Efesios 2, 8 y 9 solo viene como un regalo de Dios, para que nadie reciba la gloria. Amén. Pero la verdadera prueba de nuestra fe, que es un don de lo alto, llega cuando pasamos por pruebas y tribulaciones. A través de las pruebas y las tribulaciones es que nuestra fe debe crecer. Amén. Porque nosotros sabemos que las tribulaciones Dios los trae para santificarnos a nosotros. Pero si pasamos por pruebas y tribulaciones y nos pasamos quejando, entonces nuestra fe, tenemos que pensar si somos cristianos en verdad. Deberíamos regocijarnos de que Él nos considere lo suficiente dignos como para permitir que estas cosas en nuestra vida nos ayuden a acercarnos más a Él. Al final de esas pruebas y tribulaciones, nuestra fe debe fortalecerse, no debilitarse, mientras miramos con esperanza a la herencia y la promesa de glorificación un día. Amén. Amén. Ok, oremos. Santo Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona aquí, gracias que tú recibes la gloria a Dios y todo lo que recibimos nosotros, la fe, la gracia viene de arriba. Ayúdanos a entender, Dios, hoy que aparte de ti, aparte de la obra de Jesucristo, no tenemos posibilidad de estar contigo en los cielos un día, Dios. Oro por cada persona aquí que no está salvo, Dios, que tú le abres los ojos, que tú le quites ese corazón de piedra y de un corazón de carne. Gracias te doy por los hermanos y hermanas aquí. Gracias por este día. Gracias por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. En su santo nombre oro. Amén.